Muy bien, hermanos, nosotros estamos en esta semana especial, en la semana especial más importante del año, hermanos, esta, que es recordar el sacrificio perfecto, el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, hermano. Es esta semana que inicia el día de hoy y nosotros estaremos recordando. Ya le dijo usted el pastor que en esta ocasión se hizo diferente, un poco más difícil, porque nosotros estábamos siguiendo la historia desde su aprehensión, desde que entró a Jerusalén, que ya sabe que allá afuera le llaman domingo de qué, de Ramos, pero Ramos ya hace mucho tiempo que ya no están en esta iglesia. ¿De qué estamos hablando? Y nosotros estamos, hermano, escudriñando la palabra a través de este pasaje, hermano, que vamos a ver el día de hoy. Así que le invito a que abra su Biblia en Romanos, capítulo 4. ¿Ya está usted? Vamos a escudriñar este pasaje, hermano, el cual se nos ha puesto el título como el Redentor profetizado a los gentiles. Diga conmigo, el Redentor profetizado a los gentiles. Ya en la mañana nos dieron varios pasones. A nosotros, hermanos, nos toca escudriñar literal esta parte. Y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, hablando que Él es el Redentor, ahorita vamos a ver, está profetizado para los gentiles, que nos hicieron favor de dar un poco la definición, sobre todo, hermano, de algo fuerte con respecto a los gentiles. Vimos en la mañana un ejemplo. Y ahorita, hermano, vamos a escudriñar de este pasaje un poco complicado, cómo es que estaba profetizado el Redentor para nosotros y a través de qué y de quién. ¿Ya está usted? Vamos a leer del versículo 1 al 12. Le voy avisando que trae un trabalenguas para que no empecemos a burlarse de su servidor, porque ahí sí se ríen, pero uno dice un chiste y ya no se ríen. Dice así la palabra de Dios, yo le voy a leer. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Usted el 6, por favor. Diciendo: bienaventurados todos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ayúdeme, no, yo solo para que vea que está aquí mi trabalenguas. Es pues esta bienaventuranza
¿Solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ayúdeme con el 11, por favor. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vamos a ver, hermano, a través de esta historia, cómo es que el Redentor, Cristo, el Señor Jesucristo, fue profetizado a los gentiles. Aparentemente esto, hermano, es un pasaje que tenemos que conectar, ese es nuestro trabajo. De una manera, hermano, que podamos entender el sacrificio del Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, todo, hermano, a través de esta promesa tan grande que le hizo nuestro Dios a Abraham. Para ello quiero decirle, hermano, que este tipo de dos pueblos o dos personas, que es judío y gentil, el judío o el hebreo ya vimos, existe el otro, hermano, que es por un periodo, vamos a llamarle así, un tiempo. El Señor Jesucristo vino a predicarles a ellos. Ya vimos la frase clara que se le dijo al principio: fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. Pero ese tiempo ya pasó. Y estamos en un tiempo, hermano, en donde el Señor Jesucristo nos está hablando en este tiempo a los gentiles, es decir, a los que no son judíos. Todos, hermano, los que son de otras naciones son denominados judíos. Gentiles. Los judíos, hermano, en su tiempo, en su época, les fue la palabra, vino el Señor Jesucristo y no le creyeron. Así que yo le voy a decir algo, hermano. Hay un Dios para los gentiles también y es el mismo. Dice la palabra, le voy a leer una porción para que usted podamos iniciar. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Pregunto yo, hermano, ¿es solamente Dios de los judíos? No. ¿Es Dios, nuestro Dios, hermano, es Dios de los gentiles? Sí. Ciertamente también es Dios de los gentiles. ¿Y a través de qué fue profetizado? A través de la vida de Abraham, hermano. El Señor Jesucristo fue profetizado. Fue un tiempo atrás, el cual le invito a que vayamos a Génesis capítulo 12. ¿Ya está? Génesis 12, ¿ya está? Bien, bueno, es que no lo vamos a ocupar, nada más que ahí se haya llegado. Dios, hermano, llama a Abraham y lo saca de la tierra de Ur, de los caldeos, que entendemos que es Babilonia, mucho tiempo después. Lo saca, lo llama y habla con él. Hay una situación familiar de su sobrino. Abraham se encuentra con el Señor Jesucristo a través de una gran figura que es el sacerdote de sacerdotes, Melquisedec. Y aquí es algo importante
porque a partir del capítulo 15 la vida de el patriarca Abraham cambia. Cambia por completo. Yo no sé en qué momento de tu vida, hermano, tu vida cambió. ¿En qué tiempo de tu vida tuviste que cambiar para poder entender que Dios te estaba llamando? A Abraham, hermano, le dio una gran promesa, y una promesa muy importante, la promesa que también Dios te ha dado a ti y a mí. Dice así la palabra de Dios, Génesis capítulo 15. ¿Ya está usted? Vayamos al versículo 5, por favor. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por... Aquí va a haber una conexión, hermano, muy importante, desde Abraham hasta el día de hoy. A Abraham le dieron esta promesa. ¿Era judío? Sí. Pero mire lo que dice el versículo 7, ayúdame a leerlo, por favor. Fue una promesa, hermanos, de hace muchos años, la cual entendemos que para los judíos se cumplió. Pero entramos nosotros, hermano, los gentiles. Porque aunque Abraham fue judío, la promesa era para todas las naciones de la tierra. Le repito, la promesa era para todas, y es la promesa para todas las naciones de la tierra. Ahorita va a ver por qué. Del mismo Génesis, versículo 18. Ayúdeme a leerlo, por favor. Génesis 15, 18. Esta promesa es para los judíos, pero entra el pueblo gentil. Porque hay un cambio en la vida de Abraham. Dejó de llamarse Abraham y Dios le cambió el nombre. Dios le cambió el sentido a su vida. Le dio un propósito. Le dio, hermano, un llamado. Le dio algo importante a Abraham. Le prometió, hermano, un hijo, el cual él por la edad que tenía, era difícil de creer. Era que él no estaba creyendo, su esposa, hermano, era difícil. Por cuestiones biológicas, hermano, es difícil que a edad muy avanzada vuelvan a tener un chamaco. Pero Abraham, hermano, le creyó. Diga conmigo, le creyó. Y le fue contado, es decir, hermano, que Dios le dijo: lo que tú acabas de hacer no es nada más para tu familia, es para todas las naciones de la tierra. Y el pacto, hermano, es el siguiente. Dice el versículo 17, versículo 4. Bueno, voy a leer desde el 1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé cómo, íntegro, apartado del mal, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Ayúdeme con el 3. He aquí mi pacto es contigo, con Abraham, y serás padre de muchedumbre de gentes, de muchas gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham,
sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. 7 usted, por favor. ¿Por qué es que el patriarca Abraham es nuestro padre, hermano? Porque cantaban cuando estaban chicos, hermano, nuestro padre Abraham. Tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham. Él es nuestro padre, hermano, Abraham, porque le creyó a Dios desde el inicio. Le creyó que iba a ser padre de mucha gente, hermano, en todo el mundo, no nada más del país de Israel, no nada más de ellos, no. Todos nosotros entramos. Y usted dirá, ¿cómo es posible? A través de la fe. A través de la fe, hermano, podemos entender que nosotros somos hijos de Abraham y que el Señor Jesucristo está profetizado ahí. Todavía está muy escondido para que usted pueda entender cómo es que Cristo estaba profetizado desde la vida de Abraham y fue profetizado a nosotros los gentiles. Abraham, hermano, fue justificado por las obras y él tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Lo que él hizo ese día, hermano, de que Dios le dio una promesa, fue algo grande, hermano, creerle a Dios. No hizo nada, no hizo ninguna obra, solamente creyó. Y la escritura, hermano, dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Tú eres justo si le crees a Dios, hermano. No si lo condicionas, no si le pones peros, no si le pones algo extra, hermano, no. Tú eres justo si tú le crees a Dios sin condiciones. Y Abraham le creyó en la promesa más grande de la historia, hermano, de la humanidad, de hombres, de que él iba a tener muchos hijos en el mundo. De todos aquellos que creemos al igual que Abraham. El que obra, hermano, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, nosotros estamos endeudados. Espero que estés comprendiendo hacia dónde voy. Tú estás endeudado. Yo estoy endeudado, hermano. Espero que usted no esté endeudado con Coppel o Electra o con alguna casa de empeño. Estamos endeudados con Dios. Porque aunque hemos obrado, hermano, nuestro salario, hermano, no se nos cuenta, sino se cuenta como deuda. Tú has trabajado, hermano, a todos nos ha pasado que has trabajado y tú quieres percibir tu sueldo y tu sueldo se va directito a estas casas que acabo de mencionar, estas empresas que son las más cotidianas. Ya si alguien dice yo le debo a tal marca, a tal empresa, entonces estás igual de endeudado. Tú y yo estamos endeudados por el simple hecho de creer. Por el simple hecho de decir yo creo en Cristo, yo creo en el Redentor que vino. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada como justicia. ¿En quién estás creyendo, hermano, para que tengas una deuda? En Cristo.
en aquel Hijo único que vino a la tierra a morir por ti y por mí. Si lo crees, estás endeudado, pero se te cuenta como justicia. Tú ya no tienes que hacer nada porque la obra redentora la hizo Cristo. Él justifica al impío. Y la fe, hermano, que tú tienes en el Hijo de Dios que vino del cielo a la tierra a morir, te es contada como justicia por tu fe. Voy a dándome a entender más. Cristo bajó del cielo, hermano, para hacer la obra que creyó Abraham sin conocer a Cristo. ¿Cómo voy a ser padre de mucha gente? A través del Señor Jesucristo, hermano. Abraham tenía que creer en Dios, que iba a ser padre de mucha gente. Y nosotros creemos en Cristo, que bajó a la tierra y ahora somos hijos de Dios, hermano. Cristo, hermano, vino a hacer la obra redentora. Cristo es nuestro redentor. Es decir, hermano, que Él es el que te rescata, el que te redime, el que te vuelve a ser una nueva persona. Eso es un redentor. Y el único que tiene el poder para hacerlo es Cristo, a través de su sangre preciosa que fue derramada, hermano. Tú debes de ser como Abraham. Debemos de ser como Abraham. Creer en algo que no sabemos si va a pasar, pero tú lo debes de creer que va a pasar para que sea contado. A Abraham le prometieron algo, que iba a ser padre de mucha gente, pero todavía no tenía hijos. ¿Cómo es posible eso? Y creyó. Y yo te voy a decir, hermano, ¿qué es lo que debemos de creer nosotros? ¿Qué es lo que debemos de creer? Mas al que no obra, sino cree, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David, el rey David, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa ¿de qué? Cristo el Redentor fue profetizado a través de la vida de Abraham y llegó esa profecía a nuestras vidas, hermano, en el momento en que tú crees en el Señor Jesucristo. En el momento en el que tú crees que hay un Dios que te rescata, que hay un Dios que salva tu vida, hay un Dios que corona de favores y misericordias. Eso es un bienaventurado. Imagínate, hermano, que hay alguien que hizo una obra redentora. Es decir, que bajó, murió por tus pecados para que sean cubiertos. Murió por tus iniquidades para que sean borradas. Eso, hermano, es una fe que no se ve, pero se siente. Tú no necesitabas ver al Señor Jesucristo para creer en Él. Él ya murió y sin embargo sigues creyendo en Él. Somos bienaventurados, dichosos, gozosos, alegres. Aquellas personas, hermano, que nuestros pecados e iniquidades son perdonados. Porque ya hay alguien que lo hizo todo. Dio su vida en rescate por ti.
Y aparte, hermano, eres bienaventurado porque el Señor no te inculpa de pecado. Él llevaba a esa cruz. Él llevaba, hermano, tus pecados y los míos y los del mundo entero. Y no te está echando la culpa. Ni te está diciendo, por ti estuve en la cruz. Por ti estuve en la cruz. De todos tus pecados, hermano, Cristo, hermano, pagó el precio. Su sangre, hermano, es la que pagó el precio. Él descendió del cielo con el propósito de rescatarnos, de ser un verdadero redentor. El Señor Jesucristo, hermano, es considerado como el redentor de la humanidad. La muerte del Señor Jesucristo en la cruz es el pago del rescate para liberar a los pecadores. El Señor Jesucristo redime a su pueblo, restaura su valor y su vida por todos los que se arrepienten. El Señor Jesucristo, hermano, es el Redentor que se encuentra a la diestra del trono del Padre. Cristo, hermano, es ese Redentor que bajó a decir, yo pago el precio por Él. Por eso estamos endeudados. La conexión, hermano, yo quiero que tú me entiendas, es la siguiente. Abraham amaba y deseaba un hijo. Si a los 40, fíjese, hermano, que ser padre todavía no, yo no lo fui, pero ser padre quizás a los 25 ha de ser bonito porque te va a tocar ver generación, pero ya a los 40, 50 te empiezas a desesperar. A los 60, hermano, ya estás sudando de que ya. A los 70, 80, hermano, pues yo creo que ya se te olvidó. A los 99 ya sientes que pasaron 3 generaciones. El deseo de Abraham por tener un hijo era muy grande, hermano. Y cuando lo tuvo, era lo que más amaba. Él le creyó antes de que naciera Isaac, que es el hijo de la promesa. Él creyó, por eso fue que es contado por justicia el decir yo seré padre de mucha gente. Y cuando viene Isaac, Dios prueba de una manera sorprendente a Abraham, diciéndole, sacrifícame a tu hijo. Abraham, hermano, en su desesperación, en su amor, en su angustia, lo hizo. Lo llevó, lo acostó, hizo que cargara él la leña, hizo que cargara todo. Y Dios le dice, detente, ahora veo que me amas. Detuvieron a Abraham, no sacrificó a su hijo. Pero no hubo quien detuviera a Dios para sacrificar al suyo. Nadie quiso detenerlo. Nuestros pecados, hermanos, los llevaron a eso. A que Él hiciera la obra redentora. A Abraham lo pudieron detener, a Isaac no murió.
Y la conexión, hermano, es que Abraham creyó antes, durante y después. Y toda su vida, hermano, y sobre todo la promesa inicial, le fue contada como justicia. Dios te ha pedido que sacrifiques algo, hermano, y a veces no queremos, porque no le creemos. Al que cree, todo le es posible. Y si tú crees, todo se te será posible. Abraham creyó y le fue posible a los 99 años. Y si tú le crees a Dios, te será posible, hermano. Si tú le crees a Dios, hermano, le será posible. Por eso tú y yo, hermano, somos considerados hijos de Abraham. Esta profecía para los gentiles también cuenta para nosotros. Por eso inicié preguntándole lo que dice ahí mismo en Romanos. ¿Es también Dios solamente Dios de los judíos o es Dios de los gentiles? Tenemos un Dios también para nosotros, hermano, y es el mismo Dios. Abraham creyó que iba a tener un hijo y que iba a ser padre de mucha gente. Y Abraham creyó cuando llevó a su hijo al sacrificio. A veces tú no crees que Él envió a su hijo en propiciación por nosotros. ¿Cuál es la promesa para nosotros? Te has de preguntar, hermano. La promesa que tenemos nosotros es que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos. Que si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Por eso amó al mundo y por eso envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que tú y yo le creamos. Esa es nuestra gran promesa, tener vida eterna. Por eso Él es la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo, hermano, el Redentor, vino a esta tierra a rescatarnos, porque ya nadie creía en Él. A través de la gran fe que tuvo Abraham. Por eso Abraham, hermano, es considerado, es justo por su fe. Y la fe, hermano, hace a que tú vuelvas a vivir. Así que Abraham, hermano, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed esto, hermanos, que los que son de fe son estos hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, les dio antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas, hermano, no nada más los judíos. Sí, invitaron a los judíos primeramente, pero también los gentiles, los que no son del pueblo de Dios. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Tú eres de fe, hermano. Tú crees que vino un redentor a volverte a comprar, a volver a decir: yo pago el precio por él. ¿Sí lo crees o no? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, hermano: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley
para hacerlas. Si somos salvos, hermano, no es por obras. No es por obras, es por fe. Y la fe, hermano, nosotros la hemos transferido a través de Abraham. A través de esa profecía, hermano, nosotros creemos que vino un redentor. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por su fe vivirá. ¿Vivió Abraham, hermano, después de los 99? ¿Sí vivió o no? ¿Vio a su hijo crecer? ¿Estuvo con él? Lo acompañó quizás en sus mejores momentos, hasta todavía le buscó mujer, lo bendijo. Dios tuvo a su hijo, hermano. Estuvo con él. Y debe de ser algo, hermano, si tan solo a veces te desesperas de, bueno, yo no. Mi mujer se desespera 2, 3 horas porque mi hija está, aquí no podemos mencionar ese nombre, pero Dios no tuvo a su hijo un tiempo, en el tiempo de los hombres, porque fue enviado por ti y por mí, hermano. Y si tú tienes fe, hermano, vas a vivir. Si tú crees que después de esta tierra, hermano, después de esta vida, está la vida eterna, vas a vivir. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ya no es necesario las representaciones, hermano. Pagó el precio, ¿cuántas veces? Con una vez es suficiente para ese gran poder que ellos tienen. Dios y el Señor Jesucristo. Nos dijo, voy a estar enviando a mi hijo cada 10 años. No, ¿verdad? Nos dijo, voy a estar enviando a mi hijo cada 100 años. No, una sola vez y para siempre. Abarca tiempo pasado, presente y el futuro. Por eso las representaciones, hermano, las obras de teatro y hacerlo real ya no funciona. Porque Él ya lo pagó. Y tan lo pagó que son malditos los que lo hacen, hermano. Hay una maldición. Porque ese pago, hermano, es único. O sea, no hay un personaje, hermano, que haya sido crucificado más que el Señor Jesucristo. A Hitler no lo crucificaron. Ya estaba maldito de por sí, pero pues se quería morir todavía más. A los grandes malhechores, hermano, el narco no crucifica. Te descuartiza, pero no crucifica. Porque no hay que hacer, hermano, ninguna representación. No es necesario. Como hijos de Abraham creemos en la promesa futura, que es tener vida eterna en el reino de los cielos. Esa fe es transferible, hermano. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿A quién alcanzó, hermano? Lo que hizo Abraham ese día, esa hora, en ese momento, nos alcanzó a nosotros. Creer. Él creyó a Dios, hermano. Y esa fe le alcanzó para llegar a la generación 2025, hermano.
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Esa bendición, esa fe que tenía Abraham, fue transferida en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermano, alcanzó también a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le agrega. El pacto que hizo Dios con nosotros, nadie lo puede invalidar ni agregar. ¿Y cuál es ese pacto, hermano? Que envió a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, hermanos, a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente. Entendemos que Abraham tuvo 3 generaciones que salen en la palabra de Dios, muy importantes, y también la de José. Tuvo promesas, y esa es la simiente de Abraham. Pero yo creo, hermano, en la simiente de Cristo. No dice, y a la simiente es como hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Nuestra simiente, hermano, es Cristo. Esa semilla, hermano, es de Cristo. Nosotros somos hijos de Cristo, hermano. Este es un pacto, hermano, que no se puede invalidar. Porque si la herencia es por ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Es decir, hermano, a través de Abraham, a través de su vida, a través de lo que él hizo, fue una promesa que nos llegó a nosotros. Y nadie la puede invalidar. Tú y yo, hermano, somos hijos de Dios y lo creemos por fe. Mire lo que dice Romanos, seguimos estudiando Romanos. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Yo pregunto, hermano, ¿esa promesa es para uno o para otro? Entendemos, hermano, que los que estaban circuncidados, esa era la señal del pacto que le dio Dios a Abraham cuando naciese. Al 8º día tenía que circuncidar a su hijo, cortar el prepucio. Y los que son circuncidados son judíos. Pero los que no son circuncidados, es decir, que hay una incircuncisión, esos son los gentiles. Porque esa promesa o ese pacto o esa instrucción no la dieron a nosotros, sino a los judíos. Pero a Dios no le importa eso, hermano, de tu aparato reproductor. Lo que a Dios le importa es que tu corazón sea cortado el prepucio para que entre el Espíritu de Dios a tu vida. Los que son circuncidados, hermano, son personas que le creen a Dios. Son personas que creen la promesa que hay un Cristo Redentor. Ya no hay, hermanos, aquí que tú eres judío, que tú eres gentil, que tú eres de aquí. No.
Por fe todos somos hijos de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo es que le fue contada? Si todavía no estaba el chamaco. Le fue contada porque con el corazón crees para justicia, hermano. Si tú has creído que Cristo te levantó que se levantó de los muertos y resucitó por ti y para ti, hermano, tu corazón ha sido circuncidado. Has cortado esa coraza de protección, de ser de dura cerviz, que a veces no entendemos las cosas porque la gente tiene un corazón duro. No han circuncidado el creerle a Dios, hermano. Circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entiendan las cosas, hermano. ¿Cómo es posible? Dice la gente que seremos salvos. Créelo. Cree, hermano. Cree que Cristo murió por ti y por mí para que seamos rescatados del infierno. No es necesario, hermano. Esto que hacían los judíos ya no es necesario, ya no. Lo que debemos de hacer es cortar el prepucio de nuestro corazón. Fíjese lo que dice Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de ¿qué? Esa coraza que está en tu corazón, en donde no crees. Abraham se la quitó sin todavía hacer la promesa física. Primero se la quitó de aquí. Por eso es que le fue contada por justicia. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de ¿qué? La circuncisión es una señal, hermano. Es una señal de decir simbólicamente que le creemos a Dios. El Espíritu, hermano, el Espíritu de Dios es el que entra a tu corazón, ya sea que tú crees, porque ya Cristo ya no está, no lo podemos ver, pero sabemos que está. La presencia del Espíritu Santo, hermano, es el que te ayuda a que tú puedas creer. Cree en mí, como dice la Escritura, y de tu interior, no del interior del otro, no del interior de no sé dónde, de tu interior correrá el Espíritu de Dios. Recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia, hermano, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso. Nosotros, hermano, ante cualquier situación debemos de creerle a Dios. Hace mucho estábamos viendo a Esteban. De todo lo que les estaba diciendo, les dijo claramente que eran unos incircuncisos de corazón, que no creían en la palabra, que su corazón era duro, por eso es que lo mataron. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, hermano. ¿Cómo sabemos que tu corazón ha sido circuncidado, hermano? Porque crees. Porque, hermano, dice claramente ahí la palabra que al que cree todo le es posible. No cosas materiales, hermano, no esas cosas, no. Fíjate, hermano,
la fe de Abraham que tuvo. Dice la palabra, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Porque cortó, hermano, esa coraza en su corazón. Ahora bien, preste atención aquí. El corazón, hermano, en el corazón se esconden esos malos pensamientos, esas intenciones, hermano. Endureces el creer. Dios ablanda corazones. Dios requiere un corazón blando, de buena tierra, hermano, para poder sembrar la palabra, la semilla. ¿Cómo podemos hacerlo, hermano? A través de creer que Cristo vino a redimirnos. Cristo, hermano, vino a redimirnos. Y no es por tus obras, es por tu fe. Es porque crees en que vino Cristo a morir. No es por tus obras. Gálatas 5:6. No es por tus obras, hermano. Es por tu fe. Diga conmigo, es por mi fe. El 6, por favor. El 5, uno más atrás, por favor. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de ¿qué? A través de la fe, hermano, hay una esperanza de que Cristo regresará y estaremos con Él. Dice el 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. Estamos hablando de eso médico. Ya no vale, hermano. Se acabó. Eso fue en la ley. Ahora es por gracia. Ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué? Puede ser judío o gentil. Esa señal que tenía que hacer médico ya no cuenta. Para Cristo Jesús ya no cuenta. Lo que cuenta es la fe que obra en el amor. ¿Cuánta fe tienes tú, hermano, de que bajó Cristo a redimirte? ¿Cuánta fe tienes? ¿Crees realmente que vino Cristo a morir por ti? Dice la palabra de Dios, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree, del judío primeramente y también del griego, o sea, de los gentiles. ¿Crees, hermano, que a través de la obra redentora Cristo vino a redimirte? Vino a través de esta redención, hermano. Vayamos a Romanos, capítulo 3. Ya está. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los Abrahames en la ley. Bueno, faltaba la ley. Fíjese, todavía no había la ley cuando Abraham creyó. Y él no hizo obras. No dijo, yo diezmo, yo esto. No hizo obras. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Los gentiles, como nosotros, hermanos, fue profetizado que iba a venir un redentor. Por cuanto todos pecamos, hermano, todos, diga conmigo, todos. Como la bienaventuranza que leímos, que está ahí en Salmos 32, la que escribió el rey David. Por cuanto todos
pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué, hermano? La redención es gratuita, no se cobra. Lo único que tienes que tener es fe. Diga conmigo, fe. Fe, porque si tú no tienes fe que Cristo vino a morir por ti y por mí, no te vas a salvar. Es por fe, no es por obras, es por fe. 25, usted, por favor. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe, ¿de quién? Tú quieres ser justificado, hermano, tienes que creer en Cristo. Tienes que tener fe en Él, porque nuestros pecados ya han sido perdonados. Ahora yo quiero cerrar, hermano, con esta obra redentora. El que Él bajara, el que Cristo bajara a este lugar, estando Él en su trono, en su reino, estando Él, hermano, y siendo el único Hijo de Dios, quiero que vayas tomando en cuenta todo lo que es una redención. Él vino, hermano, con el propósito de morir, con el objetivo de decir, voy a morir por los pecadores del mundo. No nada más de los de Abraham, no nada más los judíos, del mundo. Judíos y gentiles. Él vino a morir. Y cuando Él muere es derramada su sangre. A través de esa sangre preciosa, esa sangre que fue derramada, hermano, hasta la última gota, hay poder. Porque en su sangre está la redención. Nos limpió. Por eso es que Cristo es la ofrenda perfecta, la ofrenda única, hermano, que a través de su sangre nos limpió, nos cubrió de nuestros pecados, los borró. Efesios 1:7, miren lo que dice Efesios 1:7. Le voy a dar 3, 4 versículos, hermano, en donde vemos la redención a través de su sangre. 6, por favor. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. ¿Por qué, hermano? Por su sangre. Por la sangre, hermano, de Cristo somos redimidos. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ya es por gracia, hermano. Ya no es por ley. No es porque tú digas, voy a hacer el acto de circuncidar a mi hijo. No. Es porque tú tienes que creer en tu corazón. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Uno atrás, perdón. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra ¿qué? 18, yo. Sabiendo que fuisteis rescatados, redención, diga conmigo, redención. Fuimos rescatados, hermano, a través de su obra. Él sí hizo una obra, y la obra fue que murió por ti y por mí. De vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No, hermano, no, eso ya no. 19 usted, por favor.
¿Cuál fue la redención? Su sangre. Su sangre, hermano, esa sangre preciosa. No fue el oro, no fue la plata, no fue la ley, no, hermano, no. Fue su sangre derramada con el único propósito de volvernos y de limpiarnos. Eso es redención. Hebreos 9:12, presta atención. 11, desde el 11, por favor. ¿Ya está? Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote, Cristo la ofrenda, Cristo el sumo sacerdote, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 13. Ese es 12. Y no por sangre de ¿qué? De machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre, ¿en dónde? Habiendo obtenido. Tú y yo tenemos, hermano, eterna redención. Él solamente entró una vez. Él fue como lo que hizo Abraham. Abraham llevó hasta donde tenía que llevar la ofrenda, que era su hijo. Cristo, él solito se llevó la cruz, ese altar de sacrificio que es la cruz, él solito la estaba cargando. Al igual que Abraham, que hizo cargar a su hijo la leña y todo para el sacrificio. Al llegar a la cruz, Cristo, hermano, entró una sola vez, siendo el sumo sacerdote, porque no había pecado en él. No se encontró pecado, hermano. Él entró al lugar santísimo una vez y para siempre, y dio eterna redención. Último, váyanse preparando, por favor. Apocalipsis 5:9. 8, por favor. ¿Ya está? Eso es lo que nosotros, hermano, vamos a cantar. Porque es una gratitud, es un agradecimiento lo que Él hizo por nosotros. Cuando usted está agradecido con alguien, hermano, pues le da las gracias. Por ejemplo, mi padre está agradecido conmigo por haberme ido. Está más que agradecido con Carlita. Pero tú y yo, hermano, estamos agradecidos con Dios porque envió a su único hijo. Diga conmigo, gracias Dios. Gracias por haber enviado a tu único hijo, a lo que más amabas como Abraham, a lo que más amabas. Gracias por enviarnos a tu único hijo por rescate de nosotros, porque ya estábamos muertos, estábamos en nuestros delitos y pecados. Gracias. Diga conmigo, gracias. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, la creación, y los 24 ancianos, autoridades, se postraron delante del Cordero de Cristo. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, oraciones, alabanza, adoración, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué, hermano? Porque Él es el único digno de abrir. Él es el único digno porque en Él no hubo pecado, en Él no hubo maldad, en Él no hubo mancha, en Él no hubo nada, hermano, malo. Porque tú, oh Cristo Señor, gracias porque tú fuiste inmolado, tú fuiste el sacrificio perfecto, tú fuiste la ofrenda. Y con tu sangre preciosa, tu sangre derramada, nos has redimido para Dios, para volvernos a presentar delante de Él, porque no nos podemos presentar sucios, no nos podemos presentar con pecado,
Por eso lo hizo, porque nos vino a limpiar de todo linaje, de todo pueblo, hermano. Ya no es que judíos y gentiles, no. Todos somos hijos de Dios. Todos somos de hijos de Cristo. Somos de un mismo linaje. Todos somos de una misma lengua, pueblo y nación. Ayúdeme con el 10, por favor. Póngase de pie. Hemos sido, hermano, fuimos condenados, pero ahora somos rescatados. Éramos señalados por el diablo para pasar junto con él el infierno. Pero dijo Cristo, no. Vengan, yo pago. ¿Y cuál es ese pago? Mi vida. Yo doy mi vida por ustedes. Ese es el pago.